La inflación en Venezuela sigue siendo tema de preocupación en el país, pero el mes de noviembre registra los números más bajos de los últimos 7 años, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, con el 1,8%, acumulando 182% en lo corrido del 2023. Las causas de dicha desaceleración se pueden atribuir a la apreciación del tipo de cambio y a la contracción de la demanda en el tipo de cambio. Es decir, sí hubo inflación, pero un poco menos a la cotidiana. José Guerra es profesor asociado de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, máster en Economía de la Universidad de Illinois y exgerente de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Además, exdiputado por Caracas, electo en el año 2015. Bienvenido, señor Guerra, gracias por contestarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este programa. Entonces, ¿estos indicadores deben ser alentadores o más bien son engañosos? Bueno, los indicadores que produce el Observatorio Venezolano de Finanzas son los más completos y sustituyen a las cifras del Banco Central de Venezuela, que es el organismo oficial que da datos económicos de actividad económica, de inflación, balanza de pagos, porque dejó de publicarlo hace 7 años. Entonces, las cifras nuestras son cifras objetivas, no están manipuladas, y cuando la inflación es alta, pues decimos que es alta, cuando es baja, es baja. El mes pasado, es decir, en noviembre, la inflación fue 1,8% mensual, intermensual, la más baja en 6 años, 7 años. La inflación anual fue algo así como 180%, o sea, una inflación todavía muy elevada. ¿Qué es lo que está pasando y por qué la inflación se desaceleró durante el mes de noviembre? Básicamente porque el tipo de cambio del bolívar con respecto al dólar se apreció, es decir, el dólar cayó y el bolívar subió algo, y porque el Banco Central está inyectando muchos dólares al mercado y logró bajar el tipo de cambio. En segundo lugar, porque los salarios son tan bajos y el consumo ha caído tanto, y sobre todo los salarios del sector público son un salario miserable. Aquí yo tengo 3 billeticos de $1. Este es el salario de los empleados públicos en Venezuela, salario básico para la gran mayoría de los empleados, no para todos, pero un 50% de los empleados públicos en Venezuela y los pensionados del Seguro Social, que son 5 millones de personas, devengan $3 mensuales. Les dan un bono por otros $2, después otro bono por $4, no pasan de $10 mensuales. Con este nivel de salarios tan bajos, evidentemente el consumo cae y se alivia la presión inflacionaria que ha venido teniendo Venezuela. Ese por un lado, y la apreciación del tipo de cambio también tiene que ver, nos explica. Sí, exactamente. Para que tengamos una idea, durante el mes de noviembre, el dólar cayó 0,12%, 0,12%, no mucho, pero cayó porque antes venía subiendo 5, 6, 7% mensual. Disminuyó el precio del dólar y obviamente los productos importados se hacen más baratos. Pero eso también tiene un efecto porque, o mejor dicho, otro factor que contribuyó fue que, o ha sido el hecho de que las empresas, sobre todo las empresas comercializadoras grandes, vista la caída del consumo, están dando rebajas y otorgando rebajas a los productos justamente para poder vender. Entonces, es la configuración, la conformación de todos estos elementos lo que ha llevado a esta inflación más baja. Sin embargo, es conveniente decir que la economía a lo largo del año ha caído o cayó entre enero y el mes de septiembre, el tercer trimestre cayó 2,5%, y evidentemente pues la economía venezolana sigue en una fase de recesión que la ha caracterizado a lo largo del año 2023. Sí, José, la inflación interanual y acumulada, como quiera, sigue siendo altísima. La más alta del mundo. La más alta del mundo. En el ranking es la más alta del mundo, seguido por la de el Líbano, luego la de Argentina, la de Turquía, la de Sudán, entre otros países, y la de Pakistán, que tienen inflaciones, claro, no de 3 dígitos, pero sí tienen inflaciones altas, y el caso de Argentina probablemente
puede superar a la de Venezuela pronto, pero el hecho es que en este momento Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo y los salarios más bajos del mundo. Y la canasta alimentaria, esa no se desacelera su aumento. ¿En cuánto está? Bueno, nosotros tenemos la medición de la canasta alimentaria, estrictamente alimentaria. Ahí no incluimos los servicios, por ejemplo, el servicio de salud, transporte, telefonía, electricidad, agua, no lo incluimos, solamente alimentos. Eso está alrededor de $350 para una familia de cuatro integrantes, 4 miembros. Y obviamente el salario más los bonos están cubriendo menos del 10% de la canasta, es decir, menos de $30 mensuales. Ahora, la pregunta que tú probablemente me harás, o que las personas que están viendo el programa dirán, bueno, ¿y cómo viven los venezolanos? Bueno, no viven, sobreviven. Y sobreviven porque evidentemente no pueden adquirir los alimentos fundamentales y hay una transferencia de recursos del exterior, de remesas desde Colombia, de Ecuador, desde Perú, de Estados Unidos, de España, y la gran diversidad de países en las cuales viven los venezolanos, que envían dinero para que las familias puedan mantenerse por lo menos para comer lo esencial. Eso es el caso del sector público. En el sector privado hay otra lógica, los salarios son más altos. El salario promedio del sector privado en Venezuela es $210, no es mucho, pero mejor y de mayor monta que el salario del sector público. Es decir, hay dos mundos. El mundo del trabajo privado, donde el salario es promedio $200, $210 aproximadamente al mes de noviembre, y el salario del sector público, donde, incluyendo el salario básico, más otros bonos, que llaman bonos de la patria, los nombres que ellos le pongan, no llega a los $30 mensuales. Entonces son dos realidades, dos mundos diferentes de una Venezuela empobrecida. Añadiría un tercero, el de Nicolás Maduro, ¿no? Que incluso decretó felices fiestas navideñas cuando usted me dice sobreviven. Entonces, 7,7 millones de venezolanos en el exterior, las remesas muy importantes. ¿No combatiría el líder del régimen entonces las causas de esto? Bueno, la política de Maduro es empobrecer a los venezolanos para que dependan del Estado. Eso es la política, un populismo muy particular de empobrecer a la gente para que sea víctima de la dádiva del Estado. Ahora, el problema de las remesas en Venezuela es que hay una gran opacidad informativa, no hay estadísticas confiables, porque las estadísticas oficiales no se publican. Ahora, hay varias formas en que llegan estas remesas. Uno, básicamente, es por mecanismos directos. Cele, PayPal, RTN, entonces no entran por los mecanismos regulares del sistema financiero. Es decir, una remesa que entra por un banco, solamente el caso de los inmigrantes europeos que le hacen la transferencia de sus pensiones a través del sistema bancario. Pero el resto son transacciones privadas. No obstante ello, se calcula que en remesas pueden estar entrando entre 3.500 y 4.000 millones de dólares al año a los hogares venezolanos. Esto abarcaría básicamente a un 25% de la población que recibe remesas. No es suficiente, evidentemente, porque, bueno, gran parte de los venezolanos que emigraron con toda su familia, entonces no tienen que mandarle. Pero hay una fracción importante que sí tiene familiares en Venezuela, básicamente no hijos, sino sobre todo padres, porque la población se ha envejecido, porque la migración ha sido mucho, en buena medida, de gente joven, apta para el trabajo, y dejaron allá a los padres, a padres y abuelos, y a esos son los que reciben las remesas. José Guerra, máster en Economía de la Universidad de Illinois, muchísimas gracias por estos apuntes. Hasta pronto. Gracias a ustedes por la oportunidad.